Bienvenidos a una nueva edición de Justicia en la Diana, el programa de entrevistas de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Nos acompaña hoy un entrevistado que nunca había pensado que fuera posible que acabara entrevistando en este programa. Se trata de nada más y nada menos que de un vocal del Consejo General del Poder Judicial. Es José María Macías. Bienvenido. Gracias. Te gusta que te llamen Mario, ¿verdad? En lugar de José María. Ni me gusta ni me disgusta, es como me llaman. Te Es un llaman. es un tema familiar, sí. Sí, pues entonces nosotros también te llamaremos de esta manera. Y también me acompaña, está con nosotros el secretario general de la plataforma, por todos conocido Jesús Vila. Bien, voy a hacer una breve presentación de nuestro entrevistado, aunque todos lo conocemos como vocal del Consejo, actualmente en funciones. Es juez de carrera, ingresó en la carrera Ujú. judicial en el año 99 por oposición, Un ¿no? poquito antes. Ah, El 90, 90, 90, perdón, 90. 90. Y estuvo siempre destinado, pues, porque es de Barcelona, barcelonés de nacimiento, en la provincia de Barcelona, en Cataluña. Ujú. En distintos juzgados, primero en un mixto, en Rubí, creo que fue, en algún momento llegaste al juzgado penal único de Terrassa. Tarrasa. Allí fue cuando en el 2005 decidiste pasarte al ejercicio de la abogacía, Ujú. cogiste una excedencia, y desde entonces ya has ejercido como abogado. Sí que es verdad que estuviste 2 años en la escuela judicial dando clases, ¿sí? Ujú. Y, posteriormente, en el año 2015, entraste en el Consejo General del Poder Judicial como vocal, creo que sustituyendo a Merced Guillén, que dimitió, creo que fue. Es un consejo que se formó en el 2014, con lo cual, desde, en teoría, el mandato iba a terminar o iba a expirar en el 2018. Bueno, por todos sabemos, por todos es conocido que no ha sido así, que todavía sigue en funciones y sigues en él. Vamos a comenzar con una pregunta que casi es obligada, porque con la reciente visita de estos días, 14-15 de junio del 2022, de la vicepresidenta de la Comisión Europea, de Vera Jourova, Ujú. a España, pues se ha puesto en evidencia pues, la falta de cumplimiento por parte de España, del Gobierno de España, de las normas europeas respecto del sistema de selección de los vocales del Consejo. Las normas europeas, tanto las del Consejo de Europa, Comisión Venecia, como los informes Greco, tanto como las instituciones europeas, el comisario europeo primero y ahora, como digo, Vera Jourova, pues nos indican que el sistema actual de selección de los vocales del Consejo podría constituir una infracción de la Ujú. normativa europea, de las normas europeas. Entonces, yo lo que quería preguntarte es lo siguiente. Los jueces tenemos la obligación de cumplir la ley, de aplicar la ley, de cumplirla los primeros, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial, como superior órgano de gobierno de los jueces, también, obviamente. Sin embargo, y esta es la pregunta, ¿por qué ayer Lesmes, pues después de entrevistarse con la vicepresidenta de la comisión, decía que la única anomalía que él entendía que existía en el Poder Judicial español era que no se renovara el Consejo y no hizo ninguna alusión a la necesidad de reformar la ley, tal como decía la Ujú. vicepresidenta? Ujú. Eh, bueno, esto en realidad no es la pregunta para mí, para mi buen amigo Carlos Lesmes, pero en la parte en cómo yo lo percibo, yo tengo la convicción de que el Consejo General del Poder Judicial en España, para adecuarse a los estándares de derecho europeo, tiene que ser modificada su normativa en el sentido que ha indicado la vicepresidenta de la Comisión y en su día el comisario Didier Reynders, que también apuntaba en esa línea. Dicho esto, hablar de normas europeas es algo complejo, complicado, porque tanto lo que ha informado Greco como lo que tienen informado la Comisión de Venecia o el Comité Consultivo de Jueces del Consejo de Europa integra esa categoría un tanto difusa de lo que es el soft law, no es realmente un derecho vinculante que imponga obligaciones. Sí que es cierto que ese soft law se ha convertido en hard law recientemente porque la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, basándose en esas recomendaciones, ha hecho una interpretación del artículo 19 del Tratado de la Unión y también del artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que ha implicado un paso más. Lo que antes era soft law, eran recomendaciones,
ahora ha pasado a ser jurisprudencia del TJUE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con la importancia que eso tiene desde la perspectiva del artículo 10 de la Constitución, cómo se tienen que interpretar los derechos fundamentales en España. Ahora bien, eso es algo más complejo de aprehender como derecho vinculante que la circunstancia de que de una manera precisa, tasada y literal estuviera establecido en un artículo del Tratado de la Unión o del Tratado de Funcionamiento. Yo, en la interpretación que hago de ese derecho, y que se ha acabado formulando en una jurisprudencia compleja porque se refiere a una situación muy compleja de un país que está teniendo unas dificultades que no son las de España, como es Polonia, pues entiendo que requiere un proceso de metabolización de esa jurisprudencia, que ese proceso llegará y acabará siendo asumido por todos. Algunos lo hemos asumido antes que otros. Pero esa jurisprudencia, como dices, es más o menos reciente. Muy reciente. Ha recaído con ocasión del sistema judicial polaco, y es se remonta al 2018, la primera 2019. Es más, la del 9 de noviembre de 2019 y otra de 2021. Sí. Entonces, las condenas a Polonia son claras y la mayor, la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Adams Pharma, que incluso ya no se trata de que sean los jueces polacos, es que es un particular al que le da la razón por entender que se le ha vulnerado el derecho a tutela judicial efectiva porque el Consejo de la Magistratura polaco está elegido de la manera que está elegido el español. Entonces se considera vulnerada su derecho a tutela judicial efectiva porque no se ha salvaguardado la imparcialidad. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Esto ya, bueno, y no viene de ahora tampoco. Aunque ahora el tribunal, a las voces de aquí internas, nos dé respaldo, esto viene de hace mucho tiempo. No de tanto, pero sí que es cierto que yo creo que hoy día las cosas están claras. Y vamos, en ese punto lo he dicho, lo he manifestado, lo he escrito en la misma línea que tú estás indicando. Pero sí que es cierto que el punto de inflexión definitivo, el que ya no permite decir que el derecho europeo es otra cosa diferente de lo que han manifestado el Tribunal de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de una manera clara, contundente, es mucho más, es alcanzar. Y eso es 3 de febrero de este año. Sí, estamos en junio, no. La posición dentro del Consejo, tú que lo conoces de dentro, eres vocal. Sí. Ahora estás en el Pleno. Bueno, antes estuviste. Sí, soy miembro de la Comisión de Asuntos Económicos. Ahora la permanente. Además, los medios decían que formas parte del Sanedrín. Bueno, lo han llamado esto Sanedrín. Bueno, pero tú que lo conoces desde dentro y conoces personalmente y bien a Carlos Lesmes, ¿crees que la pulsión interna, la voluntad o la intención del Consejo verdaderamente sería esta? ¿Hacer cumplir? Es que no es la función del Consejo. En este caso, el Consejo es un órgano ordenado. Esta incorporación debe hacerse a la ley. El problema ahora mismo lo tenemos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial sea modificada para que se adecue a los estándares europeos, el Consejo que resulte de la aplicación de esa ley, pues obviamente tendrá que aceptar su fórmula de constitución con arreglo a lo que está disponiendo la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ahora mismo me dices, ¿los vocales piensan todo lo mismo que tú? Obviamente no. Obviamente no. Obviamente no. Pero ahora mismo si me preguntas, oye, ¿la carrera judicial piensa exactamente lo mismo que estás pensando tú, Rosa? Bueno, tienes a Jueces para la Democracia hace nada en su reciente congreso que ha dicho que el sistema realmente democrático y que tiene que regir en España es el vigente en la actualidad. Es decir, no hay, desde luego, una opinión uniforme. Yo sí te diría que al menos hay un grupo no pequeño de vocales que comparten la opinión que estoy expresando yo ahora mismo en cuanto a que respetando lo que se ha acabado de convertir en jurisprudencia y que antes eran meras recomendaciones, ahora ya no solo recomendaciones, al menos la mitad de los jueces, de los miembros del Consejo General del Poder Judicial han de ser jueces, eso lo respetamos, pero elegidos por sus pares. Y esa parte es la que nos falta. Pero ya no es una cuestión de derecha e izquierda. Sí, no, sí es. No, Rosa, sí lo es.
Sí, lo Aquí es, en sí lo España es. sí, aquí en España Ah, sí, ahí sí, porque no, por eso. por No, yo te eso hablaba del Podemos, Consejo. Yo te sí, hablaba sí, del sí, Consejo. bueno, en España parece que la izquierda se identifica con esa elección por el Parlamento, por aquello de que la justicia Ujú. emana del pueblo y el Ahora, pueblo está representado en el Parlamento, sí, pero estamos ahora. hablando de cumplir las normas europeas Sí, ahora, no, no, no. y las normas europeas no son de derecha o de izquierda, son las normas y hay que Efectivamente. cumplirlas. Pero fíjate, yo estaba oyéndote hablar pensando en el Consejo como órgano constitucional, pero hace unos días, tres jueces, todos estamos aquí, presentamos ante el ESME, pues, bueno, en realidad dirigido al Consejo, una petición para que liderara en nombre de nosotros, porque vosotros, el Consejo, sois Mm, nuestros representantes, sois bueno, sus representantes, el superior órgano de gobierno. mm, ujú. Entonces, os pedíamos en esa petición que os dirigierais al Parlamento para que cambiara la ley. Eso no lo podéis hacer. En Con, cumplimiento de la norma europea, en ¿eh? No, cumplimiento de la norma europea. Pero sigue siendo, no es tan sencillo, ¿eh? Y no es porque a mí no me faltasen ganas para poder hacerlo. Pero luego cuando tienes que definir qué actitud puedes tener a cabo como un órgano constitucional, es cuando tienes que empezar a valorar cuáles son tus propios límites. Por ejemplo, yo como parte del Pleno y desde luego parte importante de mis compañeros también hemos llegado a hacer manifestaciones que se han recogido en acuerdos del Pleno expresando nuestro rechazo a determinado tipo de actuaciones llevadas a cabo por el Parlamento de España, por el Congreso de los Diputados, que hemos considerado lesiva precisamente a esas exigencias del derecho de la Unión en cuanto a los estándares de Estado de Derecho, nada menos. Y es que tampoco es que estamos hablando de cómo tiene que ser el juez en la intimidad. No, no, es estructura del Estado. ¿Cómo tiene que ser el Estado de Derecho? ¿Qué elementos deben respetarse para que España pueda afirmarse realmente el Estado de Derecho? Y dentro de esas exigencias, desde luego, la relativa independencia judicial con un papel protagonista evidente. Eso lo hemos hecho. Y una vez que lo hemos hecho, mmm, y nos hemos dirigido a las Cortes, nos hemos dirigido también a la Comisión Europea para decirle, no, no lo hemos hecho. pero ¿no creéis que teníais que haber hecho algo? Eso no, No. eso no, yo creo que no. Yo creo que un órgano constitucional español en España, en el momento en el que ha cumplido su función en España, no puede dar el paso siguiente y dirigirse fuera de España, teniendo en cuenta que la política exterior y la dirección de la política exterior no nos corresponde a nosotros como órgano constitucional, sin al mismo tiempo colocar el principio de lealtad institucional en un punto complicado. Eso sí podía hacerse y se hizo por quien estaba legitimado para hacerlo, los partidos políticos españoles con representación en el Parlamento Europeo lo hicieron. Y lo hicieron con nuestros documentos, con nuestras manifestaciones. A ellos les tocaba hacerlo. Creo que cuando asumes una responsabilidad como órgano constitucional, tienes que conocer también cuáles son tus límites y a veces lo más complicado es respetarlos. Lo sencillo es pasar por encima de ellos. Yo después de haber manifestado, y lo manifiesto ahora, que tenemos una grave carencia que nos lleva a una paradoja que a mí como miembro de la carrera judicial me duele. No, una grave paradoja que es que tenemos en España jueces independientes, a no dudarlo. Yo estoy convencido, Rosa, que tú o Jesús, de que sois independientes y que tenéis capacidad para serlo y que si en un momento dado alguien ofende vuestra independencia, vais a contar con instrumentos y vais a reaccionar. No tenéis la menor duda. Y sin embargo, siendo eso así, entiendo que como sistema no cumplimos estándares de independencia, Pero porque la que apariencia de son, imparcialidad en la cúspide no se eh, cumple, porque los magistrados del Tribunal Supremo, efectivamente, sus pues sentencias esa paradoja yo a ellos no les parece. esa paradoja la vivo, la denuncio, la pongo de manifiesto, la escribo y la llevo siempre a donde haya que llevarla. Ahora me dices, como órgano constitucional, ¿te enfrentas al Parlamento? Sí, lo hemos hecho. Eso, a O eso si es a lo que no, me no refería. quieres decir enfrentar, quieres decir poner de manifiesto, hacer valer ante el Igual Parlamento. que Carlos Lesmes Lo, le dijo al Parlamento, lo hemos oigan hecho. ustedes, llevamos 3 años en funciones, por favor Lo, renueven. Pues en lugar lo, de decir renueven, reformen. lo, lo Primero y hem- luego renueven. lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Me dices, ¿y hacia afuera? No, creo que hacia afuera no, porque ahí hay un límite. Dices, oye, ¿y proponer una reforma concreta al Parlamento sobre cómo tiene?
Bueno, Eh, más o menos concreta. yo creo que eso se puede decir con cierta comodidad cuando no asumes la responsabilidad de hacerlo, porque a nosotros la Ley Orgánica del Poder Judicial no nos da, no nos reconoce, no nos concede iniciativa legislativa, de ninguna manera. Tampoco nos concede margen alguno para implicarnos en el juego político. Y cuidado, que aquí hay dos ámbitos. Uno es el jurídico, que estamos absolutamente de acuerdo, que viene determinado por las leyes, por las normas del derecho de la Unión. Pero como siempre que hay la necesidad de llevar a cabo una transformación jurídica, tiene que haber un impulso político. Y eso ha de corresponder a los actores políticos. Yo creo que no sería nada bueno que el Consejo asuma lo que es el papel o la función propia del órgano político, que es el de iniciativa legislativa. Nosotros no la tenemos. Pero tendrá que saber el Parlamento de alguna manera los partidos Bueno, el políticos, Parlamento lo sabe. porque de momento lo único que saben es a través de las asociaciones judiciales o de la No. propia plataforma que se ha reunido con los grupos parlamentarios, ¿y no? Una pequeña precisión. Entiendo los límites jurídicos, entiendo la lealtad y la responsabilidad institucional. Cuando uno está fuera es más fácil hablar cuando está en el cargo. Y además lo que tú estás haciendo es asumir personalmente ese mensaje que puedes hacerlo como ciudadano, lo cual es lo que decíamos antes, es una valentía que nosotros reconocemos. Pero dejando a un lado las sutilezas políticas, lo que nos preguntamos Rosa y yo, los que nos preguntamos en la plataforma, es por qué el Consejo no puede abanderar a la carrera judicial. Hay un malestar en la carrera judicial. Nos sentimos que no estamos representados y antes eso podía ser una opción política, ideológica, como quieras, pero ahora mismo tiene un respaldo jurídico de más allá de Europa. Yo, por supuesto, que no estoy diciendo que acudáis a Europa. Yo, por supuesto, que no estoy diciendo que suplantéis funciones políticas o legislativas, pero algo tan sencillo como que el Consejo dijera: carrera judicial, nuestros jueces, estamos con vosotros. Aquí nos tenéis en primera línea. Nosotros, que hemos criticado mucho al Consejo, os podemos asegurar que Rosa y yo y la plataforma y la inmensa mayoría de la carrera nos tendríais detrás. ¿Por qué no se da ese salto? Sois nuestro órgano de gobierno. Exacto. Sí, pero no el órgano de representación. Vamos a ver. Pero porque no os elegimos. Bueno, no, Pero bueno, cuidado. pueden No. Ahí hay que tener mucho cuidado y no confundir los planos. Mira, hace muy poquito me decía, además lo hablaba con una letrada del Consejo, que me decía que entendía que el proceso actualmente en curso, en el que el Consejo ya activó la fase previa para la formación de la lista con la presentación de los avales y lo comunicó a las cámaras, me decía, esto ya no es de recibo y cualquier tribunal acabaría entendiendo que con la de cambios que ha habido en la carrera judicial en estos 3 años desde que se formó esa lista, pues hay un cuerpo electoral, por decirlo así, aunque se manifieste a través de los avales, que hace que no sea representativo y que esto... Y el procedimiento habría caducado, además. Podría, sí, la parte de proclamación de candidaturas, 6 meses. Eso está hecho. Ahora estamos en una fase parlamentaria en la que hablar de caducidad es más complicado. Pero bueno, eso... El cuerpo electoral ha cambiado. El cuerpo electoral ha cambiado. Y yo le decía a ella, y por eso cuidado con, creo, es un tema conceptual y al final, sin embargo, arrastrar según qué planteamientos puede generar muchas confusiones. Que partía de un error que, bajo mi opinión, y que puede estar tan equivocada como correcta la contraria. Eso es un error de concepto. Cuando la ponencia constitucional en su día, con lo que era el equivalente al 122 de la Constitución que hay en la actualidad, presentó el proyecto de Constitución y en el que ya se preveía la existencia del Consejo General del Poder Judicial, se hablaba de representación de los jueces. Se hablaba de representación de los jueces y que los jueces, tal y como está, no se decía así, pero tal y como estaba redactado y en la medida en que los vocales judiciales eran representantes de los jueces, pues debían ser los jueces quienes los eligieran. Se convierte, por mor de esa transformación, en un órgano de gobierno autónomo. La elección, y eso después es algo que deja claro en el Tribunal Constitucional, en su sentencia 108-86, cuando resuelve el recurso de inconstitucionalidad, la elección no es una elección representativa. O sea, la elección es una fórmula de nombramiento.
en la que los nombrados no son representantes de nadie. Entonces, como órgano de gobierno, incluso aunque ahora los nombraran los jueces, que yo creo que es lo adecuado, pero por otra razón diferente, no para que los jueces estén representados en el Consejo, sino para que el nombramiento derive de una fórmula que asegure la apariencia de neutralidad política del Consejo, que es lo que realmente vamos buscando. Los vocales que se nombren en su momento no van a ser representantes por esa circunstancia, ni van a tener que actuar como representantes, ni creo que sea bueno que actúen como representantes de un colectivo profesional, porque entonces estaremos transformando el papel que corresponde a otras entidades, se lo estaremos atribuyendo al Consejo, y creo sinceramente que como órgano constitucional no será bueno que esa transformación, que esa confusión resulte del cambio de la fórmula de nombramiento. Entonces, o cambiamos una cosa o cambiamos las dos. Se ha planteado el Consejo que con el actual sistema de nombramientos discrecionales, en el que el Consejo realmente tiene una libertad muy grande, una potestad muy amplia, porque los nombramientos de los altos cargos o altas instancias, magistrados del Tribunal Supremo y demás, permiten elegir realmente al candidato preseleccionado por el propio Consejo. En esta situación, teniendo en cuenta que el sistema de nombramiento de los vocales es aparentemente infractor de la normativa europea, nos abocamos como Estado a que en distintos recursos que hay pendientes de resolver ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos condenen a España por vulnerar los derechos a la tutela judicial efectiva por falta de imparcialidad del Tribunal Supremo en determinadas condenas muy importantes sucedidas últimamente, por ejemplo, en el procés catalán. Entonces, ya no solo es, como venimos diciendo a lo largo de esta entrevista, la necesidad de cambiar el sistema de elección de los vocales de consejo, sino que a lo mejor también tenemos que cambiar el sistema de nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia, pero sobre todo Tribunal Supremo. Y esta pregunta, para que los nombramientos sean más reglados, no tan discrecionales o tan de libre designación, viene conectada con la cuestión de si os habéis dado cuenta en el Consejo que los jueces de carrera normal pensamos que no tenemos carrera, es decir, que no tenemos manera de progresar, de promocionar. Es como si no tuviéramos esa posibilidad. Pues efectivamente son varias cosas a la vez. Dos. No. Has indicado una más y permíteme que me refiera a ella, más que nada porque desde la responsabilidad que todavía me corresponde, mal que bien y mal que hay un plazo que tendría que estar ya cumplido hace unos años para que hubiera otra persona en mi lugar. De momento me corresponde esta. Vamos a haber aludido a la situación que puede generarse hipotética para España en relación con ciertos recursos que todavía están en marcha y derivado de la posibilidad de que se le aplique en esos recursos la doctrina, pues, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es precisamente quien va a conocer de esos recursos, pues tiene establecido en esta sentencia de 3 de febrero, Advanced Pharma, y dos anteriores, una de julio y otra que recordar de noviembre del año pasado, aunque la importante es Advanced Pharma por una circunstancia. Las otras dos sentencias se refieren a cámaras nuevas en el Tribunal Supremo que derivan de las modificaciones que se producen en la legislación de Polonia de 2017. Advanced Pharma es muy diferente, pues se refiere a la sala civil. Y además es un particular el que actúa. Es un particular y en el seno de un recurso de casación, pero sobre todo que es la sala primera del tribunal, o sea, la sala primera, lo que aquí sería nuestra sala primera. Dicho eso, creo que no son situaciones equiparables, a pesar de que entiendo que se está diciendo que el sistema es inidóneo y que no es conforme con los estándares europeos y que para que fuera conforme tendría que ser nombrados por un consejo del Poder Judicial que respetara esos estándares. De alguna manera, lo que está diciendo el tribunal, hay un pecado en la forma en cómo se nombra al Consejo, cómo se selecciona sus vocales, y ese pecado, como si fuera un pecado original, se traslada a sus nombramientos y oye, necesitas un bautismo para remediarlo. Dicho esto,
cuidado, eso es una parte de un razonamiento bastante Pero es más... que no es equiparable del todo. No es equiparable la situación, sí el argumento. Y aquí nos lleva. Yo aspiro a que cumplamos ese estándar, porque eso nos hará un Estado mucho más perfecto en cuanto a nuestra democracia. Lo que no es comparable en absoluto es la situación que lleva a afirmar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se produce una violación del artículo 6 del convenio, es decir, nuestro 24. ¿Por qué no es equiparable? Porque ese es un elemento que en Polonia se ubica dentro de lo que al final tanto la Comisión, que tiene incoado un procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión, como el Tribunal de Justicia de la Unión, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, califican de quiebra sistémica del Estado de Derecho. Es un conjunto mucho más amplio de infracciones del Estado de Derecho que no una sola. Eso con España no pasa y sencillamente no es cierto y no aceptaríamos que en España se produzca una quiebra sistémica del Estado de Derecho. Desde luego la Unión Europea no nos está diciendo eso. Lo que nos está diciendo es que un componente nuestro está mal y que lo arreglemos. Yo eso lo comparto. Lo que no puedo compartir es que estemos en situación de quiebra sistémica y que la comparación con Polonia pueda ser tan directa. Polonia sí nos enseña que en relación con la independencia judicial hay un elemento de Estado de Derecho. Dicho esto, que me parecía importante decirlo desde la responsabilidad de un órgano constitucional. Creo que es diferente o que has incorporado dos cosas diferentes, aunque es cierto que están relacionadas. Una es el 326 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y cómo se produce el nombramiento de, por simplificar, los altos cargos judiciales, Tribunal Supremo, presidencias de TSJ, salas en TSJ, Audiencia Nacional y audiencias provinciales. Eso es una cosa. Y la otra es que la forma de aplicar el 326, que tiene un sistema que a mí no me parece inidóneo, sí que viene lastrado en su aplicación, acaba resultando no el sistema, pero sí sus resultados inidóneos, porque es cierto que no tenemos una carrera judicial. No tenemos una carrera judicial en el sentido de un cursus honorum definido, claro, lo que alguien entiende por cursus, carrera, que es empiezas, cubres etapas. Porque esto se podría desarrollar reglamentariamente. Tenemos un artículo que habla de la carrera profesional. No podemos. ¿Por qué no? No podemos. ¿Bastaría con un reglamento? No basta. ¿Crees que es más complejo. Necesitamos una ley orgánica? Claro, Bueno, la ley orgánica. La ley orgánica que tenemos ahora, tal y como está diseñada, no nos permite a nosotros, por ejemplo, establecer categorías de jueces, que yo creo que sería necesario para ir definiendo los hitos del cursus honorum. Realmente, es decir, sí, carrera horizontal digo porque ya no solo porque en Italia la tienen los jueces, sino también porque la carrera horizontal se está pero en su ley, por todos pero en su ley, Rosa, en el desarrollo reglamentario nosotros tenemos una capacidad de ejecución reglamentaria que en los aspectos de carrera nos permite desarrollar los aspectos accesorios, y tú lo que me estás diciendo es si nosotros podemos de cero, porque la ley orgánica no tiene nada, establecer una carrera judicial. Eso no podemos hacer. Nuestro reglamento sería ultra vires. El Consejo podría decir, bueno, pues detectamos como órgano de gobierno de los jueces que efectivamente hay una carencia de carrera profesional en nuestros jueces. Proponemos al Parlamento que elabore una reforma de la ley orgánica para introducir o desarrollar con más artículos. Yo creo que eso se puede hacer. Creo que eso se puede hacer, pero no por la vía de proponerle directamente al Parlamento, porque eso ya es un ejercicio de iniciativa legislativa que no nos corresponde. Sí que podemos hacer estudios y podemos hacerlos llegar a quien a su vez puede plantear la iniciativa. Eso sí lo podemos hacer. De hecho, hay trabajos realizados que no hemos podido concretar después en un texto aprobado, eso es cierto, y es una carencia de este Consejo porque además hemos tenido años para hacerlo. Y sobre todo los estudios están hechos en un intento que no resultó fallido finalmente de elaborar un libro del juez del siglo XXI. Digo, lo sé además de una manera muy directa porque esa fue la parte que me correspondió a mí redactar y ese trabajo embrionario, pero está hecho. Ahora bien, precisamente no se llegó a término, pero eso precisamente por haberlo analizado es lo que me permite decirte que eso está fuera de nuestra órbita,
porque es un rediseño de la carrera judicial que corresponde a la ley orgánica y que no tenemos en la ley orgánica. Pero entonces, ¿quién lo va a pedir? Los partidos políticos no lo van a pedir. Pues si son ellos los actores políticos, los únicos que tienen iniciativa legislativa en este país son ellos y el gobierno. Al Congreso de los Diputados, no podemos ir nosotros aquí a pedirlo. Lo necesitamos. Nosotros no somos actores ante el Parlamento, es el Consejo. No, el Consejo no es ni tan siquiera actor. las asociaciones tampoco. Pero ni tan siquiera el Consejo. Pero Rosa, lo sabes también como yo, quien tiene iniciativa legislativa en este país son los grupos parlamentarios, ni siquiera los partidos, los grupos parlamentarios, es decir, partidos políticos que han sido o han obtenido representación parlamentaria y pueden presentar proposiciones de ley, y el gobierno a través de proyectos de ley. Son los actores. La democracia en nuestro país está mediatizada a través de los partidos políticos. Necesitamos que alguien acoja eso, que lo acoja y lo vehicule dentro de... La función pública se está introduciendo en la función pública en los médicos, en los designers, en los policías nacionales, la carrera profesional, la carrera horizontal. ¿Sí? Ahí se mueven mucho los sindicatos correspondientes de estos colectivos profesionales. Nosotros no tenemos derecho de sindicación, sí podemos asociarnos, pero entonces, ¿quiénes serían los interlocutores ante en esa iniciativa legislativa? ¿No es lo más propio que sea el Consejo General del Poder Judicial? Es que no le corresponde... a ver, al Consejo le puede corresponder dar apoyo a quienes después pueden promover esa iniciativa legislativa, como, pues, por ejemplo, haciendo esos estudios, que además tienen los medios que quizá otros no tendrían para saber qué se está haciendo en Francia, en Italia, en Finlandia, en Noruega, y definir un modelo propio que sea el adecuado. Bien, se puede hacer una propuesta de este tipo, pero a su vez después eso, transformarlo en iniciativa legislativa, pero no. Mario, Tú mira, me hablas... Pero mira, me hablabas de los funcionarios, policías. Bien, de acuerdo. ¿Y eso dónde está? En el Estatuto Básico del Empleado Público. Claro que es una ley. El Consejo no puede hacer leyes. Sí, ni puede a través de un reglamento suplir las leyes que no existen. Se han reunido con los grupos parlamentarios para que esos artículos 17 y siguientes del EBEP, que es donde se regula la carrera horizontal de toda la función pública, esté redactada. Pero alguien tiene que hacer ese movimiento, ese empuje. Alguien. Entonces nosotros no tenemos sindicatos, los jueces no tenemos sindicatos, tenemos asociaciones. Bueno, ya que el Consejo no, asociaciones. Bien, en estas fechas, 9 de junio, 10 de junio, pero también el 5 de mayo, me parece, de este año, se ha reunido la interasociativa, sabes que se conformó una especie como de... Sí, no, lo conozco. Bueno, la interasociativa de asociaciones policiales que se constituyó en Albacete, creo que fue. Entonces se está reuniendo en estas fechas que he dicho, con el Ministerio de Justicia o representantes del Ministerio de Justicia distribuidos por grupos de trabajo, que si el grupo de trabajo de cargas de trabajo, la de carrera profesional y la de fundación y no sé qué. ¿No ha aparecido el Consejo? En la interasociativa de asociaciones, es que si llega a aparecer, te puedo asegurar que el que se va del Consejo soy yo. No. Me he expresado mal. Que los representantes de la interasociativa, o sea, en la interasociativa de Albacete se distribuyeron las cuatro asociaciones, se distribuyeron los representantes, por ejemplo, el de Foro Judicial Independiente X, como el que sea, para las cargas de trabajo. Otro nombrado de JD para el de jubilaciones. Bien. Pues esas reuniones entre esos representantes de las asociaciones, de la interasociativa, por parte de los jueces, el Ministerio de Justicia se han producido y faltaba el tercer interlocutor, que era el Consejo General del Poder Judicial, y no ha aparecido por allí nadie, ni en las reuniones de 5 de mayo ni en las de 9 de junio. Entonces, ¿cómo se traslada? ¿Dónde estaba el Consejo? Pues no lo sé, de entrada creo que invitado no. Con lo cual es difícil. En la de 5 de mayo sí que estaba, se expulsaron porque estaban en Burgos. ¿Qué había? Bueno, estaba la reunión de decanos, era la que se estaba haciendo en ese momento, sí. Pero en esta última del 9 de junio, ni tan siquiera excusó su ausencia el Consejo General de Poder Judicial. Entonces, ¿cómo se traslada
De Si entrada, esto lo pues leemos como inquietud de los jueces de cambiar ciertas cosas, ¿cómo lo sí, trasladamos? pero vamos a ver. Uno, si no fueron estando invitados a ir, y yo creo que es conveniente en cualquier caso que estés siempre que se te invite, al menos por consideración, pues lamentablemente, y en la parte que a mí me corresponde, me excuso por lo que puedo considerar una falta de decoro institucional. Se debió de estar si estábamos invitados a ir allí. Otra cosa diferente, Rosa, y esta parte ya es, si me apuras entre procesalistas, aunque creo que esto lo va a ver más gente que no se dedica a derecho procesal, igual no entiende la broma, pero creo que es un poco un defecto que se Sí. incurre en el recurso de casación de hacer supuesto de la cuestión. Le atribuyes al Consejo General del Poder Judicial una función que hoy por hoy, con arreglo a la ley orgánica del Poder Judicial, no tiene. No es esa exactamente la función que tiene. Que pueda llegar a participar en ella, sí, pero que sea una carencia suya como función dejada de cumplir por no haber estado en ese tipo de iniciativas, es que como órgano de gobierno no es lo que le toca. Otra cosa es que en tu concepción de lo que tendría que ser el Consejo fuera una de sus funciones, pero hoy por hoy no lo es y no va a serlo. Y ahí es donde podemos incurrir en riesgos de generar problemas, generar conflictos. Es que por el hecho de que se cumpla el estándar europeo y el modelo de designación pasa a ser un modelo de designación por pares que asegure la neutralidad del órgano, además lo quieras convertir en un órgano representativo. Mucho cuidado con eso, porque entonces puedes acabar generando un problema de percepción corporativa de No, no, ese consejo que le no prive quiero también de su legitimidad. yo no quiero convertirlo en representativo. Yo simplemente lo que digo es que 12 de los 20 tienen que ser elegidos por los jueces. Cuanto más plural resulte el resultado, mejor. Y lo único que tienen que hacer es garantizar el buen gobierno de los tribunales y de los jueces y la independencia de los jueces respecto de los otros poderes para garantizar que se respetan los derechos de los ciudadanos, Estamos de acuerdo. entendiendo que somos los jueces, los árbitros y guardianes de los derechos de los ciudadanos, muchas veces acosados o víctimas de abusos de los poderes públicos, en muchas ocasiones, sobre todo en la vía administrativa. Algo que te hubiera gustado hacer recién llegado al Consejo cuando llegaste en el 2015 y que ahora que estás viendo que te vas a ir, pero bueno, igual dentro de 3 años seguimos igual, pero Espero que no, ¿eh? si no es así, No, no. ¿qué piensas ahora que podrías haber hecho y no has podido hacer? ¿Qué me hubiera O que gustado? te hubiera gustado, que te hubiera gustado. Y ahora me vas a decir, y dices, bueno, pero te estás riendo de mí, por lo que te voy a contestar inmediatamente, pero quizás sea por aquello de que menos de 5 contradicciones es dogmatismo. Y como yo no pretendo ser dogmático, pues igual ahora me contradigo. Me hubiera encantado que hubiéramos podido acabar aquel proyecto del libro del juez del siglo XXI, que esa parte que empecé a trabajar y sobre un papel en blanco en el que empiezas a imaginar cómo puede ser una carrera real que no existe, la empecé a escribir. Que aquello con lo que yo me enfrentaba cada vez que tenía que hacer, y mis compañeros en el consejo, un nombramiento intensamente criticado, al mismo tiempo intensamente difícil de hacer con los instrumentos que tenemos, porque es una carrera de 5.800, 5.900 jueces, somos ahora, que cuando te planteas, dices, oye, voy a aplicar ahora los preceptos 301, 302 en adelante y voy a nombrar a un magistrado del Tribunal Supremo. ¿A quién tengo para nombrar? Pues si cojo estos preceptos y cumplo los requisitos, pues para cada plaza vengo a tener pues, como 3.500 candidatos, una cosa así. Y de esa bolsa enorme, sin ninguna pauta estructurada, otra cosa es sin ningún criterio, eso no, pero sin ninguna pauta estructurada, bien, a nosotros no nos corresponde la iniciativa legislativa, pero ese análisis que hubiera podido acabar en un proyecto razonable, participativo, Incluso con parámetros, por ejemplo, parámetros e indicadores de 0 a 1, sí, puntuación, o algo sea, más reglamentado de lo que hay algo ahora. infinitamente, un hito, o sea, un curso de hitos predecibles en los que un juez cuando está en la escuela judicial
mira a 25 o 30 años hacia adelante y diga, quiero estar allí, ¿lo conseguiré o no? Pero en este momento, a 25 años, sé qué es lo que tengo que hacer para intentarlo. Hoy día a un alumno de la escuela judicial le haces ver a 25 años adelante, no tiene ni idea de qué tiene que hacer para poder ser, si es lo que le gusta, magistrado del Tribunal Supremo. Eso hoy día no es posible. Bueno, me hubiera gustado Eso es poder lo que te acabar hubiera ese gustado. análisis, me hubiera podido dejar algo a la carrera para que lo hubiera aprovechado en el futuro, más allá de que hayas nombrado a uno, a otro, y pues te decía, me vas a decir, oye, me acabas de decir que esa no es tu función. Pero, no, cuidado, mi función no es llevárselo al Parlamento, mi función es dejarlo para que quien pueda llevarlo al Parlamento lo lleve. Eso me hubiera gustado acabarlo, está en un papel inacabado que yo sí que he transmitido a varias personas para que quienes me releven, quizá en otras circunstancias puedan tomar ese impulso y puedan hacerlo. Es la parte que lamentablemente, o sea, no dejar nada a la posteridad es la parte que me duele. Bueno, muchas gracias, A don ti. Mario. Creo que con esto habríamos acabado. Podríamos seguir hablando, a mí me gustaría seguir hablando, pero ya termina nuestro tiempo. Yo diría que no ha sido tan grave el contacto con un vocal del Consejo. Creía que No, me iba a pasar algo. es lo que decíamos al principio. De verdad, muchísimas gracias por la valentía y por ese coraje que no vemos en todos los altos cargos, en todas las personas que tienen tanta responsabilidad, que es una posición constitucional muy preeminente. Y tenemos encima la jurisprudencia europea. Evidentemente no sabemos en qué va a parar, pero lo que era antes derecho blanco ya se ha solidificado. Y volvemos a decir lo mismo, somos perfectamente conscientes de que el Consejo no es un órgano representativo, pero también es verdad, como decía Rosa, que aquí tenemos. No hay ningún órgano que represente a la carrera en su. Tenemos asociaciones, pero no tenemos ese espacio común. ¿Cómo nos gustaría, de verdad? ¿Cómo nos gustaría algo que tú estás haciendo ya? Que el Consejo se pusiera a nuestro lado y dijera, yo estoy a la vanguardia. Os podemos asegurar que nos tendríais detrás. Y en cierto modo es lo que estás haciendo ya. Muchísimas gracias y aquí tienes tu casa. A ti, Jesús, muchas gracias. Rosa, desde luego ha sido una tarde de lo más agradable. Pues lo mismo digo. Muchas gracias. Bien, pues con esto nos despedimos por hoy. Gracias.